So maybe we could take a few more questions if there are any. Bueno, yo creo que podemos hacer un poco algunas preguntas si alguien tuviera. Are there online? Las que están online. Pregunta Carlos. Espera. ¿Las visualizaciones tántricas se consideran de concentración, de análisis o sería otra categoría aparte? Gracias. The tantric visualization, what kind of meditation are those? Is stabilization or analytic meditation? Well, both. Sería ambas. So when you are constructing the visualization, like remembering the details and constructing this mental image of the object, then you're using analytical meditation. Es ambas, porque cuando nosotros estamos reconstruyendo esa visualización en donde uno trata de ver qué partes tiene que recrear esa imagen de esa deidad, entonces esa imagen mental que uno está recreando en la propia mente, diríamos que es analítica, una meditación analítica. And also those visualizations usually take place within a sadhana. Además, usualmente esas visualizaciones se llevan a cabo dentro de una sadhana. And during the sadhana, you would also be using some analytical meditation, for example, generating bodhicitta, contemplating emptiness. So those would be analytical. Porque dentro de la sadhana pues se está llevando a cabo todo un proceso de meditación analítica, como por ejemplo para generar la bodhicitta, también el contemplar la vacuidad, y todo eso pertenecería a una meditación analítica. But then at a certain point, after you have constructed the visualization, then you're supposed to just stop the process of thinking and analyzing and just concentrate on this visualization. Pero una vez que ya llegas al punto en el cual ya has formado toda, reconstruido toda esa visualización, entonces ya tienes que detenerte ahí, es decir, el proceso mental que te ha llevado a ello lo detienes y ya mantienes la concentración en esa visualización que has formado. So then that would be stabilizing meditation. Y en ese caso, pues ya estaríamos hablando de una meditación estabilizadora. There are two more questions in Zoom. Pregunta Minerva que cómo es meditar en la fe. How could you meditate on faith? On what? On faith. How to meditate, on faith. Or in the faith. Yeah. Well, they say there's different kinds of faith. One kind of faith is when you just see or hear about good qualities in an object of faith, like the Buddha or the Dalai Lama, the three jewels, so any of the objects that we take refuge in. So when you hear about or you think about the qualities, the good qualities, and you feel this kind of like emotional faith, like, oh, that's wonderful that they have those qualities. So that's one kind of faith. Hay diferentes tipos de fe. Por un lado, cuando nosotros vemos o escuchamos acerca de las buenas cualidades, por ejemplo, cuando escuchamos y leemos acerca de las buenas cualidades del Buda, o también las cualidades de su santidad, del Dalai Lama, o de las tres joyas, aquellos que son nuestro objeto de refugio, entonces escuchamos sobre sus cualidades,
pensamos acerca de sus cualidades, entonces empezamos a hacer esa reflexión en la cual pues tratas de alguna manera sentir esa emoción, ese tipo de fe, una fe más emocional, de apreciar esas cualidades y admirar lo maravillosas de esas cualidades que poseen. And like in the Lamrim, in the section on refuge, we're actually supposed to contemplate the good qualities of the three jewels of refuge so that we generate faith and confidence, trust that that we can take refuge in them, and they will help us. They will take care of our needs. También en el Lamrim, en el tema del refugio, ahí se contempla las buenas cualidades de las tres joyas. Para generar fe en estas tres joyas, para generar confianza en ellas, para que realmente pongamos esa convicción en el hecho de que las tres joyas pueden ayudarnos, que están cuidando de nosotros, que tienen la capacidad para cuidar de nosotros, ayudarnos. And another kind of faith is somewhat similar to that. We admire the good qualities of the Buddha, the three jewels, and then we feel that we want to attain those ourselves. We aspire to cultivate those same qualities in ourselves. Luego hay otro tipo de fe en la cual es más en el sentido de admiración. Admiración hacia esas buenas cualidades que posee el Buda, admiración a las cualidades que poseen las tres joyas, y que nosotros quisiéramos alcanzar también esas mismas cualidades que estamos admirando, apreciando en ellos como algo que yo quiero obtener. And then a third type of faith is called faith of belief or believing faith, something like that. Luego el tercer tipo de fe es una fe que cree o que está convencido al respecto, de fe de convicción. And they say that arises from doing analytical meditation on the Buddha's teachings, like the Four Noble Truths and so on, and coming to a conviction. It's like you really analyze and you get to the point where you are 100% convinced that what the Buddha taught is true. Esta fe surge de una meditación analítica. Cuando se analizan las enseñanzas del Buda, como por ejemplo las 4 nobles verdades, las vas analizando, las vas reflexionando hasta que llega un momento en el cual generas esa convicción en eso. Después de haberlo analizado, estás 100% convencido de que eso es así, de que es verdad. Y es cuando, como la enseñanza del Buda, después de reflexionarla, estás convencido de que es certera. And they say that's the best kind of faith because it's coming from your own experience and not from just hearing about or reading about the teachings, but you yourself know it's true. And so it's very strong, very firm. Y esta, podríamos decir, es la mejor de la fe. ¿Por qué? Pues porque viene de nuestra propia experiencia. No porque alguien lo haya dicho, lo hemos escuchado, porque lo hemos leído, porque está plasmado en las enseñanzas, sino viene de un conocimiento propio, de que tú realmente has llegado a la convicción al respecto. Y esto ya da una firmeza y una fortaleza en esa convicción. Por eso es la mejor de la fe. So when you're doing those kinds of meditations, you're trying to generate the experience of faith in your mind. You're transforming your mind into the experience of faith. Y cuando hacemos este tipo de meditación, tú estás experimentando, trayendo en ti esa experiencia de la
fe en tu propia mente para llegar a transformar tu mente a través de esa experiencia de la fe. La siguiente pregunta es de Rebeca. Cuando meditas en la naturaleza de la mente, yo para no engancharme en los pensamientos tengo que concentrarme unos segundos en la respiración. ¿Esto sería correcto? Si no, ¿qué tendría que hacer? In this kind of meditation, in the nature of our own mind, for me, in order to avoid to cling to the thoughts, I try to concentrate on the breath, in the breathing. So is that correct, or I shouldn't do that? If I try to do the concentrate the nature of mind. Uh-huh. I'm not sure. I mean, I guess it would be okay if you notice there's the danger that you get attached to some of the thoughts that are coming and going. And if you just use the breath to stabilize the mind so it doesn't get attached. Yeah, if you find that helpful, I think it's okay. Pues dudaba al respecto, pero probablemente está bien, especialmente si tú sientes que te puedes aferrar a esos pensamientos que van y vienen, entonces para evitar aferrarte a ellos y que te ayuda a estabilizar otra vez tu mente es concentrarte en la respiración y tú sientes que esto te está siendo útil, pues yo creo que está bien. Because I think it is very difficult to just sit there and watch the thoughts and the other experiences flowing in the mind and not get caught up in them. That's quite difficult to do. Porque es realmente difícil. Es difícil estar sentado observando los pensamientos, observando todas esas experiencias que están fluyendo, van y vienen, y es difícil no quedarse atrapado o engancharse en ellas. Because our habitual tendency is to get caught up in the thoughts and the memories and, get all involved in them rather than just watching them and letting them go. Porque estamos habituados a ellos. Esa es nuestra tendencia a quedarnos atrapados en esos pensamientos, enganchados a esos recuerdos y nos involucramos completamente en ellos, nos metemos en ellos cuando lo que estamos haciendo es procurar observarlos desde afuera y es difícil esa parte de evitar involucrarse con esos pensamientos. And I remember a long time ago I attended a retreat, and I don't remember who was teaching the retreat, what kind of retreat it was, but what I remember was at one point we had to divide into pairs, two people, and sit facing each other. And then we would take turns, and for something like 5 minutes, we would just say to the other person whatever was happening in our mind. Just like this, one thing after another. Ella recuerda que hace muchos años estaba en un retiro. No recuerda de qué era el retiro ni tampoco quién estaba guiando este retiro, pero sí recuerda un ejercicio que hicieron en donde se ponían en parejas y se sentaban una enfrente de la otra y tomaban turnos. Y lo que tenían que hacer era decirle a la persona que tenían enfrente todo lo que estaba apareciendo en su mente, todos los pensamientos que se le venían los tenía que decir a la persona que estaba enfrente. So I found that exercise very helpful, just to recognize how the mind is changing all the time, and every moment something new, something different is happening in the mind. Y yo encontré ese ejercicio muy, muy, muy útil porque me di cuenta de cómo la mente está cambiando tan rápido, cómo cada momento que pasa mi mente está cambiando, no se queda estable, no se queda tranquila, está sucediendo muchas cosas y de repente ya está pensando en otra cosa.
And I think there are a lot of experiences that happen in our mind that we don't even notice because they're very subtle. Y también creo que hay muchas experiencias que están sucediendo en nuestra mente que incluso no llegamos a percatarnos de ella porque a veces son muy sutiles y no las notamos. But the more we practice meditation and get to know our mind, then we start to notice more and more of those subtle thoughts and emotions. Pero conforme practicamos más y más la meditación, pues llegamos a conocer mejor nuestra mente, entonces ya llegamos a detectar incluso aquellos pensamientos más sutiles que van apareciendo, al igual que esas emociones más sutiles, empezamos a detectarlas. So are there any questions? ¿Alguna otra here? pregunta aquí en el público? Vale, yo quería hacer una pregunta y la pongo un poco en contexto. Hablábamos como de el foco en la meditación en atributos como la bondad, la generosidad, el altruismo. Y yo quería preguntar si esto no es una consecuencia y si tener el foco en esto no causa como más sufrimiento. Si ahora que ha mencionado como las 4 nobles verdades, si el foco no debería estar más como en el sufrimiento y en el ego humano, que al final lo que nos hace es observar como, ¿cómo decirlo? Pues el ejemplo que ha puesto de el agua, ¿no? Que lleva impurezas y tenemos que ir limpiándola. Si tenemos como el foco en el sufrimiento y en el ego y en lo que nos provoca, nos deja preparados un poco para recibir lo que es la bondad y la actitud altruista de una manera honesta. A ver, tú, para resumir un poquito la pregunta, tú quieres decir que en lugar de enfocarnos en la meditación, en la bondad, la compasión, todo eso, mejor enfocarnos en el sufrimiento, en el egoísmo. Más que el egoísmo, en el ego como propiocepción, Sí. como la idea que tienes de ti mismo. Vale. Y la consecuencia de tus actos y el arraigamiento a tu propio pensamiento. Vale, pero ¿qué sería mejor enfocarse en uno y en otro? Sería la pregunta así en Claro, concreto. si todos estos atributos y virtudes que ya son como, o sea, que ya son innatas en nosotros, pero que luego al igual que el agua, como ponía el ejemplo, se contaminan, si el foco en realidad no debería estar como en el sufrimiento que cargamos y en lo que provoca nuestro ego para prepararnos para recibir, como estar preparados para poder ser como bondadosos y altruistas, porque si no lo hacemos así, como que nos carga sufrimiento, ¿no? El hecho de querer tener este resultado positivo sin haber trabajado como nuestros propios demonios primero, ¿no? Vale. His question is that you say that one of the objects of meditation could be compassion, kindness, generosity, but maybe that's a consequence of working with ourselves. Instead of that, maybe we should focus more in the suffering that we have in our own ego, and look at that, because as you mentioned before, our mind is like this water that is pure, but with slowly get polluted, contaminated. So maybe if we, instead of focusing the good things that we have, because compassion and kindness and all those things is part of us, maybe we should focus in something like a suffering and self-charging and things like that, because this is the part that are polluted our mind. Yes, exactly. I mean, we have only 1.5 days to look at meditation here. And there's actually many subjects of meditation, like in the Lam Rim and so on. So definitely one of the meditations we do is on suffering. We need to recognize our own suffering. We also need to recognize the suffering of others
And that gives us a lot of energy to engage in spiritual practice, in Dharma practice, in order to free ourselves from suffering and also free others from suffering. So definitely, the meditation on suffering is a big part of our practice. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que ahora solo tenemos un día y medio para tratar sobre la meditación y hay muchos temas en los cuales se trabaja en la meditación. Hemos mencionado, por ejemplo, en el Lamrim, ahí hay muchos temas que se están trabajando o que se deben de trabajar en la meditación y por supuesto meditar en el sufrimiento es necesario reconocer el hecho de que estamos sufriendo, meditar en nuestro propio sufrimiento, como también es importante meditar en el sufrimiento de los demás. Y de hecho, el meditar en el sufrimiento es algo que nos da esa energía para poder involucrarnos en el Dharma o para involucrarnos en la práctica espiritual. Así que la meditación en el sufrimiento realmente es relevante, es importante para ayudarnos. Sí, hay muchos otros también temas que se deben de trabajar. So because we have very little time, I thought to just talk about meditation in general and then do some examples of different kinds of meditation, just so you get an idea of how meditation is done in our tradition. Y bueno, había olvidado, es importante meditar en el sufrimiento para que así uno busque la manera de salir del sufrimiento, liberarse del sufrimiento y también liberar a otros del sufrimiento. Lo que pasa es que aquí, por el momento, pues nuestro tiempo es muy limitado y mi idea era hablar de la meditación en general, dando algunos ejemplos de cómo se trabaja la meditación para que nosotros nos llevemos unas ideas generales y ya cada uno trabajar sobre diferentes temas. Wait. ¿Quieres hacerlo en inglés? Yo te traduzco como tú quieras. I would appreciate that. Muy bien. My mind is tired. Venerable, I've been struggling all morning since you mentioned that according to Buddhism, the mind is not produced by the brain. So since there's been so much research happening now with the Mind and Life Institute of Dalai Lama, all the X-rays of the brain, we can see the emotions. Is Buddhism going to realign itself or revise that position? Bueno, sobre lo que ha estado, bueno, dice que es algo que lleva pensando toda la mañana sobre lo que se mencionó acerca de cómo la mente no es producida por el cerebro. Sin embargo, hay muchas investigaciones que se han llevado a cabo en diferentes lugares en donde se analiza lo que es la mente y se puede ver a través de radios, no sé si eran rayos X o tomografías de eso, se ve cómo van apareciendo emociones, se ven reflejadas en el trabajo, los pensamientos también, se ven reflejadas en el funcionamiento del cerebro. So I haven't had the chance to investigate all the different discussions that they've had and conclusions they've come to. I think they're still exploring. They're still doing a lot of exploration and trying to understand. But, you want me to continue or you want? Yeah. But I read or heard the Dalai Lama say that because in Buddha, especially in Tibetan Buddhism, we talk about different levels of the mind, and there's the coarse levels of the mind, which are like sense perceptions and our thoughts, our conceptions, and so on. So those are the coarse levels of the mind, and he said those are definitely not. I don't think he would say they were produced by the brain, but they are interdependent, dependent on the brain. But then there's more subtle levels of mind, especially the very subtle mind of clear light, and he said that is able to exist independent of the brain.
No es que esté yo muy familiarizada con todas esas investigaciones y tampoco con todos esos resultados de ellas. Tampoco he explorado mucho al respecto y también todavía hay mucho más que investigar. Pero lo que he leído y he escuchado también de su santidad Dalai Lama, y como de hecho también lo plantea el budismo tibetano, es que hay muchos niveles de mente. Un nivel de la mente es un nivel burdo, y ese nivel burdo está formado por nuestras nuestras percepciones sensoriales, también está formado por nuestros pensamientos, también lo que son nuestros conceptos, todo eso, pensamientos, conceptos, lo que percibimos a través de los sentidos, son, digamos, el nivel más burdo de nuestra mente, y ese sí, digamos que está relacionado, no me atrevería a decir que es producido por el cerebro, pero sí, incluso su santidad Dalai Lama menciona que son interdependientes. Este aspecto más burdo de la mente es interdependiente, o en cierta manera depende de lo que es el cerebro. Pero hay otros niveles de nuestra mente que son más sutiles, y si hablamos de nivel de la mente muy sutil, el que nos referimos cuando hablamos de la luz clara, este nivel de mente muy sutil puede existir sin depender del cerebro. And we only find the explanation of this very subtle mind in the tantric teachings of Vajrayana Buddhism, not found in the other traditions. But it's said that this very subtle mind is that part of the mind that leaves the body and goes to the next life when we die. And it's kind of like the source of all the other experiences. So it's like, the very subtle mind leaves this body, goes to the next body, and then all the other kind of minds, the coarse minds, the thoughts, and so on, arise from that very subtle mind. Y de hecho, donde se explica acerca de esta mente muy sutil, esa explicación de esa mente muy sutil solo la vamos a encontrar en la tradición de Vajrayana, en el Tantra. Solamente la vamos a encontrar ahí, en donde se explica cómo esta mente muy sutil es, digamos, una parte de la mente, es la parte de la mente que deja el cuerpo y que se va a la siguiente vida. Y que a esa mente muy sutil es de donde van a surgir las otras o los otros niveles de la mente, las otras experiencias de la mente. Es decir, es como si la mente muy sutil es la que se desprende del cuerpo y se va a otra vida, y ahí, a partir de esa mente muy sutil, van a surgir los otros estados de mente. Es decir, de ahí ya va a surgir, ya cuando está en otra vida, ya va a surgir pues otra vez los pensamientos, las percepciones sensoriales, los conceptos, es decir, los aspectos burdos de la mente. And people want proof, Pero las But- personas quieren pruebas. But because the mind, as it's explained in Buddhism, isn't a physical thing, it isn't something physical, it doesn't have any physical properties, so it's not possible to find like concrete scientific proof for the existence of the subtle mind. Pero como queremos pruebas, pero como la mente no es algo físico, como nos dice el budismo tibetano, si no es físico, pues entonces no tiene propiedades físicas. Y eso pues hace muy difícil el que podamos encontrar pruebas concretas, científicas, que ayuden a establecer con una prueba científica concreta la existencia de una mente sutil. However, if you look into accounts of near-death experiences, people who
have like a heart attack or they die in an accident, and then later they sort of come back to life, and they they have experiences during the time when their body has died, the brain has died, nothing is happening in their body, but during that time they have these amazing experiences. Sin embargo, si miramos casos de personas que tuvieron una muerte muy cercana, una experiencia de prácticamente morir, ya sea porque tuvieron un ataque al corazón o porque tuvieron un accidente y que técnicamente están muertos, pero vuelven a la vida, ellos comentan experiencias que sucedieron durante ese momento en el cual su cuerpo estaba, digamos, muerto, y por lo mismo su cerebro también estaba muerto. Sin embargo, aunque físicamente, clínicamente estaba muerto, físicamente estaba muerto, tenían unas experiencias, su mente estaba experimentando unas experiencias extraordinarias. And another area is memories of previous lives, and this is often little children, young children between the ages of 2 and 5, who talk about a previous life and are often able to give information that can be checked and verified. And like there's no way that child could have found out that information. The parents didn't even know themselves. So this is another kind of material that points to the existence of a subtle mind separate from the brain, separate from the body, continuing to exist after death. Y otra área que también lo comprueba es aquellas personas que son capaces de recordar sus vidas pasadas. Estamos hablando que son niños entre 2 y 5 años que pueden recordar su vida anterior e incluso pueden dar información que puede ser incluso revisada, comprobada de que eso sucedió, y que es imposible que un niño a esa edad supiera toda esa información cuando ni los propios padres lo sabían. Entonces ya ahí también nos está dando, digamos, material para en cierta manera comprobar la existencia de una mente sutil separada del cerebro, separada del cuerpo, porque es algo que está sucediendo, ya murió, es después de haber muerto, están recordando lo que traen memorias de lo que fueron sus vidas anterior. And in fact, it's said that we, in our mind, we have memories of our past lives, but most of us aren't able to access them because there's so much else going on in our mind. But those memories are there, and they can sometimes be awakened, like during meditation. También dicen que nosotros mismos también llevamos recuerdos de vidas pasadas. Lo que pasa es que no los recordamos porque está sucediendo tantas cosas en nuestra mente, está sucediendo muchas cosas que no podemos tener acceso a esos recuerdos de nuestras vidas pasadas, pero están ahí. Hay momentos específicos en los cuales pueden salir a la luz esos recuerdos que están guardados, por ejemplo, durante la meditación. So, what? Another. Vale, hay pregunta no. There is another question in Zoom. I just don't know if we should just spend all our time with questions, because it's Está dudando porque no sé si deberíamos
Let's look Ga- at let's look at some other Sí, material. no sé si debemos gastar todo nuestro tiempo en preguntas. Vamos a avanzar un poquito más en el material que tenemos. Yeah. So the next slide is talking about obstacles that can occur during meditation. So Ahora, this is, yeah. Sí, pasamos a la siguiente, en donde nos hablan sobre los obstáculos durante la meditación. So this is useful to know because when we practice meditation, we try to meditate, but then we run into all these kind of problems. And so it's good to know how to deal with those problems. Esto es muy útil porque cuando nosotros realmente queremos practicar la meditación, tenemos ganas de hacerlo, pero cuando nos ponemos, se nos presentan estos tipos de problemas, estos tipos de obstáculos, entonces hay que saber cómo trabajarlos. So probably for most people, the main obstacle is distraction, getting distracted. Probablemente para la mayoría de las personas el principal obstáculo durante la meditación es el distraerse. So whatever kind of meditation we're doing, whether it's like concentration on the breath, or if we're doing analytical meditation, or if we're trying to visualize a deity, we need to be able to keep our mind focused on that object and not let it wander away. Y esto puede suceder en cualquier tipo de meditación que estemos llevando a cabo, ya sea que estamos haciendo una meditación en la concentración, concentrándonos en la respiración, ya sea que estemos haciendo una meditación analítica o como cuando hacemos una meditación en la cual estamos visualizando una deidad. Lo principal de esta meditación es mantener la mente enfocada en ese objeto que estamos meditando, en lo que estamos meditando, y no soltar el objeto, no desviarnos del objeto. So when, there's lots of things our mind can get distracted to, like other thoughts that come up, memories or sounds in the environment, sensations in our body, feelings in our body. So those are just some of the things that can take our mind away from our object of meditation. Y hay muchas cosas en las que nuestra mente se puede distraer. Para mencionar algunos de esas cosas que nos pueden distraer, pueden ser los pensamientos, pueden ser los recuerdos, pueden ser los sonidos ambientales, como también pueden ser las sensaciones físicas que nos distraen, nos alejan de nuestro objeto de contemplación. So we shouldn't get angry at ourselves, upset with ourselves if this happens. It's just normal. Y si nos sucede, no deberíamos enfadarnos con nosotros mismos ni sentirnos frustrados. And it is very difficult to concentrate. So what we're trying to do is not easy. It's difficult. Entender que es muy difícil. El mantener la concentración es muy difícil. Entendamos que lo que estamos tratando de hacer no es cosa fácil. But there are remedies that we can use when this happens. Aún así, hay remedios que podemos utilizar si esto sucede. So the number one remedy is just to bring your mind back to the object. El primero de estos remedios es traer de vuelta la atención a tu objeto de meditación. So remind yourself of the object of meditation that you started with. Así que trata de recordarte a ti mismo cuál era el objeto de meditación con el cual comenzaste la meditación. And it's important to have a strong sense of purpose for doing meditation. Like if you can really see the value, the benefit of meditation, and you want to succeed in your meditation practice, then that will enable you to
be firm with your mind and keep bringing it back to the object. Y es muy importante que nosotros tengamos una fuerte sensación de un propósito. Ver realmente el valor de la meditación, ver los beneficios de la meditación, porque entre más fuerte sea nuestro propósito, entre más convencidos estamos del beneficio, pues más fuerte es también nuestro deseo de hacerlo bien, de tener éxito en esta meditación. Y eso nos va a dar la fortaleza para ser más firmes con nuestra propia mente. So when people have a strong sense of purpose, they're able to do amazing things. Porque cuando las personas tienen un fuerte sentido de un propósito, el propósito lo tienen fuerte, entonces pueden hacer cosas increíbles. So I was thinking about how if there's going to be a concert and they're going to start to sell the tickets at a certain time, people will sometimes stay overnight. They'll even set up a tent and sleep overnight in order to be there first when they start selling these tickets. Sí, porque para poner un ejemplo, cuando hay un fuerte propósito, pongamos el ejemplo de aquellas personas que quieren ir a un concierto y cuando se enteran que al siguiente día va a comenzar la venta de las entradas, pues ellos se plantan en la fila, montan ahí su casa de campaña para ser los primeros en comprar las entradas. Yeah. Maybe that doesn't happen anymore because now tickets are online. Bueno, probablemente eso ya no sucede en la actualidad porque ahora todo se compra en línea. But in the past, that would happen. You know, people would be Pero en el sleeping on pasado. the sidewalk waiting to get these tickets. Pero en el pasado, cuando se vendían las entradas en el sitio, pues uno tenía que hacer fila y montar ahí al lado del camino. Now it's to get inside the concert. Oh, to You get have your inside, ticket, you but st- to be the first to go in. Okay. So they still camp outside. Bueno, todavía la gente monta su casa de campaña afuera. So in a similar way, if we can generate a strong interest in developing our mind and reaching enlightenment, then we can go through, there's nothing we can't achieve. Así que nosotros podemos generar un fuerte deseo de realmente desarrollar nuestra mente, un fuerte deseo por alcanzar la iluminación y pensar que no hay nada que no podamos conseguir. But it's also important to take joy in meditation, to not see it as hard work and really difficult, but to feel how wonderful it is that I can practice meditation and really enjoy it. Pero también es muy importante el que nosotros disfrutemos de estar haciendo la meditación, que no veamos a la meditación como un trabajo duro, fuerte, sino que realmente disfrutemos de tener la oportunidad de estar meditando, tener la oportunidad de hacer esa práctica de meditación y aprender a disfrutar de ella. But in the beginning, it may be hard to have that kind of joy if we haven't yet tasted the benefit of meditation. But once we have an experience of the benefit of meditation, then we will have more enthusiasm, more joy to do it. Al principio, pues puede ser difícil el que disfrutemos de la meditación, pero es porque todavía no hemos saboreado los beneficios que trae consigo la meditación. Pero en el momento en el cual experimentemos sus beneficios, saboreemos los beneficios de meditar, es entonces cuando cada vez más y más vamos a estar más entusiasmados por practicar la meditación y por lo mismo cada vez más estaremos más contentos de hacer la meditación. And the second point there is to focus on the breathing. So that is like if you're doing some other kind of meditation, like you're doing analytical meditation and your mind is very scattered, then it can help to just
do some breathing meditation for a while, because that can help to calm the mind down. El siguiente punto, el siguiente remedio es enfocarse en la respiración. Cuenta tus respiraciones, es decir, cuando estamos haciendo otra meditación, que digamos una meditación analítica, pero tú notas que tu mente está muy dispersa, entonces puedes dedicar un momento para enfocarte en la respiración y eso ayuda a que la mente empiece a calmarse. And also counting the breaths. That's very helpful for calming down the mind. Y también ayuda mucho el contar la respiración porque ayuda a calmar la mente. And this is something you can also do in your daily life. Anytime you feel stressed, you feel anxious, then it can be helpful to sit down and do some breathing meditation and counting your breaths. That can really help to calm down. Y esto es algo que podemos incluso incluir en nuestra vida diaria, porque momentos en los cuales nos sintamos muy estresados o estemos en un estado de ansiedad, podemos sentarnos, observar la respiración, contar la respiración y eso ayuda a calmar la mente. And the third point here is to check if there may be some underlying emotion happening in your mind that is causing your mind to be disturbed and hard to focus, hard to concentrate. Y el tercer punto, tercer remedio es observar si hay una emoción subyacente, es decir, si en el fondo hay una emoción que está provocando que tu mente esté muy agitada y que te está dificultando el concentrarte. And if you do notice there's an emotion like anxiety or desire or anger or irritation, those are just some examples of emotions that might be going on in the mind. So if you can recognize what it is, then you can apply an antidote to those. Y si tú notas que hay una emoción ahí subyacente, como puede ser, aquí ponemos solo unos cuantos ejemplos de esas emociones que pueden estar, como la ansiedad, el deseo, el enfado o la exasperación, etc. Puede haber muchas otras emociones que estén sucediendo. So this Hay is, que reconocerlas, identificar qué emoción aflictiva es y aplicar un antídoto. So this is actually a big part of the Buddha's teachings. The Buddha gave a lot of remedies or antidotes to different disturbing emotions. Y esto es parte de las enseñanzas del Buda, porque el Buda en sus enseñanzas nos da muchos remedios, muchos antídotos para trabajar sobre nuestras emociones aflictivas y llegar a disminuir estas emociones aflictivas. And so the more you learn, the more you study, then the more you will learn these different antidotes. Y entre más aprendemos, más estudiamos, eso significa que más conocemos acerca de estos antídotos. And again, we're short of time here, so I don't have time to go into all of them. But in the book, Aprendiendo de los Lamas, there's Aprendiendo. one whole section in there about how to, different antidotes to different emotions like anger. Y desafortunadamente ahora no tenemos mucho tiempo para profundizar en este tema, pero en el libro de Aprendiendo de los Lamas hay toda una sección dedicada en los diferentes antídotos que podemos ir aplicando ante las diferentes emociones aflictivas. And one time I was attending a teaching by a Lama, Geshe Wangchen, who was living in London. He lived in London for many years and taught at Jamyang Center many years ago.
And in this talk, he gave advice for how to do a daily practice of meditation. Hace mucho tiempo atrás recibí unas enseñanzas de un maestro llamado Geshe Wanchen, el cual vivía en Londres, bueno, fue en Londres hace muchos años atrás, en el centro de Yam Yam, y este maestro estaba dando unos consejos sobre cómo practicar la meditación en nuestra vida diaria. And I like to share the advice he gave because I think it's very practical, very beneficial. Y me gustaría compartir con vosotros los consejos que dio porque yo los considero muy prácticos y beneficiosos. So because he was living in London and he knew that people are very, very busy and don't have a lot of time to meditate, so then he gave this advice. Y porque él estaba viviendo en Londres, entonces pues vio cómo las personas ahí estaban muy ocupadas y por lo mismo no tenían mucho tiempo para meditar y por esa razón dio estos consejos. So he said if you have a period of time that you're going to meditate for, like it could be 30 minutes or it could be 20 minutes or whatever amount of time you have. So for the first half of that time, do meditation on the breath, like we were doing this morning. Entonces, dependiendo del periodo, dependiendo del tiempo que nosotros vamos a dedicar a la meditación, supongamos que vamos a dedicarle 30 minutos o 20 minutos, ese tiempo que vamos a dedicar a la práctica de la meditación, la primera mitad, enfocarla en la concentración en la respiración, como lo que hemos hecho esta mañana. And while you're doing that, while you're watching your breath, you might notice that there's something going on in your mind, some kind of problem that you keep thinking about. Y mientras estás haciendo esa meditación en la cual estás observando la respiración, probablemente te percates de problemas que están en tu mente, que estás pensando en eso. Like maybe yesterday, the day before, something happened in your office or in your home and you're still feeling upset or angry, worried about that. And that's going on in your mind when you're trying to meditate on the breath. A lo mejor pasó algo ayer, el día anterior, algo que todavía pues está presente, algo que sucedió ya sea en la oficina o en casa, que te molestó, que te causó enfado o que por lo cual estás preocupado. Y todavía eso, aunque sucedió el día anterior, todavía está muy presente en tu mente y eso, cuando estás enfocándote en la respiración, notas que está ahí. So he said, if that's the case, then spend the second half of your meditation period doing something to deal with that problem, like applying some remedy, some antidote to that problem that's happening. Si ese fuera el caso, entonces la otra mitad del tiempo que vamos a dedicarle a la meditación lo utilizamos para lidiar con esa situación. Pensar qué remedios puedo poner, qué antídotos puedo aplicar ante esa situación, ante ese sentir. So I thought that advice is really helpful because meditation should be related to what is happening in our daily life. And it shouldn't be that we make this separation between our meditation practice and the rest of our life. Y yo pienso que eso es realmente, este consejo es realmente bueno, realmente útil, porque yo creo que la meditación tiene que de alguna manera estar relacionada con lo que está sucediendo en nuestra vida diaria. No ver la meditación como una cosa aparte de lo que está sucediendo en mi vida. So, for example, if you're feeling angry at somebody because of something that happened, and you don't deal with that, you don't do anything to manage that problem,
and then you just sit there meditating, as if you don't have any problem with anger, then that's not good. Porque si nosotros por algo nos hemos enfadado con alguien, por algo que sucedió, y si no trabajamos esa situación, no la manejamos esa situación, y lo que pretendemos es sentarnos a meditar como si no tuviéramos ningún problema, pues yo creo que eso no es bueno. Yeah. So our practice of meditation should be like healing our mind, taking care of our emotional problems, our negative emotions and other kinds of problems. Porque la práctica de la meditación es para ayudarnos a sanar nuestra mente, para cuidar de nuestras emociones, trabajar con nuestras emociones aflictivas, con nuestras emociones negativas, con nuestros problemas. And then he said, if you don't have any problem, if there's nothing disturbing your mind, then you can spend the second half of your meditation session doing whatever you like. You might want to continue doing meditation on the breath, or you might want to meditate on something else. Y si fuera el caso de que no tuvieras ningún problema, que no hubiera nada que esté perturbando, afectando tu mente, pues entonces la otra mitad del tiempo de meditación, pues utilízalo como tú quieras. Puedes continuar con esa meditación en la respiración, o incluso puedes utilizar otro objeto para contemplar y meditar. So I thought that was very useful advice for people who have a busy life and don't have a lot of time to meditate. So in that way, they're using meditation to take care of whatever's going on in their mind at that time. Y yo creo que ese consejo es muy, muy útil, especialmente para esas vidas tan agitadas, tan ocupadas, donde no tienen tiempo realmente para meditar, y el tiempo que dedican a la meditación, realmente utilizar ese momento de meditación para cuidar de su mente, para cuidar especialmente de todo lo que ha sucedido en su mente, en ese espacio de tiempo en concreto, en ese momento. So we've come to the end of our time for today. Ya estamos llegando al final de la hora, And tomorrow we have just a morning session until lunchtime. y mañana vamos a tener otra sesión por la mañana, solamente por la mañana. Terminaremos sobre las 2. And I was thinking maybe for questions, if there's still a lot of questions that people have, maybe they could send them in by email. And tomorrow, I don't know if you feel like it, you could translate the questions and I can look at them and prepare answers. I may not be able to answer all of them, but I'll try to answer as many as possible. But I also have some other things that I want to share tomorrow. Y entonces, para las preguntas, si hubiera muchas preguntas, pues tal vez pues si se escribieran y se mandaran, no sé, por email, y yo las traduzco para que ella las pueda leer y preparar de antemano. A lo mejor no todas las preguntas va a poder contestarlas, pero algunas de ellas, y así podemos también, la idea es poder ir avanzando en el material acerca de cómo meditar. And same with the people here. If you Lo have mismo para las questions. personas que están aquí presenciales. Is that a good idea? ¿Os parece bien esta Email? idea? Email, send by email. Yeah. Vea. Okay. So thank you for coming. Muchas gracias por venir, por asistir. So, how about doing a few dedication prayers to end? What? Yeah. Y hacemos unas oraciones de The dedicación. usual dedication prayers to dedicate the merit, the positive energy we have created here today, sharing it with all sentient beings.
para que podamos dedicar toda la energía positiva que hemos creado, todos los méritos que hemos acumulado, pues la idea de la dedicación es poderlos compartir con todos los demás seres. Página 36. Yeah, I don't know if you want to do in Spanish or... Yeah, do it in Spanish. Vale, entonces página 36. Que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de Guru Buda y llevar a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya sino que aumente más y más. En la tierra rodeada de montañas nevadas, tú eres la fuente de todo bien y felicidad, todopoderoso Chenren Sinten Singyaso, te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Well, muchas gracias. Thank you. That's it.